Yendo al pedido particular que realizó uno de los Patreons que ayuda a sostener este espacio, en el cual se pedía que indagásemos en torno a lo que ha sido la visita y los dichos por el Papa Francisco en Canadá. Una especie, entre comillas, de gira que en realidad se trata de un viaje penitencial que toma el Vicario de Cristo, quien hoy ocupa la sede en el Vaticano, para tratar de establecer un lazo de comunicación, de perdón, de fraternidad en términos del mismo, con la comunidad aborigen que se encuentra en dicha región. Aclaro aborigen en términos coloquiales, porque si uno indaga, aborigen sería sin origen, y ciertamente que estamos hablando de una comunidad que ya estaba asentada y viviendo y conviviendo al norte de América. Pero sí quiero rescatar un punto, porque sabemos que se ha generado una controversia al respecto, y en este sentido voy a tratar de ser lo más prudente posible. Para esto es necesario que la gente que nos esté escuchando entienda, sobre todo los que son católicos, los que somos católicos, porque yo soy católico, entiendan un punto que lo tomo de Chesterton. Uno, cuando entra a la iglesia, por respeto, debe sacarse el sombrero, no la cabeza. Y uno no deja de ser hijo de la iglesia cuando intenta marcar algo que le parece que puede ser una actitud errada en un determinado punto hacia el padre. Es más, el buen padre tiene que tener la humildad siempre de escuchar a los hijos. Si el día de mañana una de mis hijas dice, me parece, papá, que en esto te estás equivocando, yo no voy a considerar que esa hija es sedevacantista de la familia Justo. Lo que voy a decir es, por algo me lo está marcando, porque quiere la unidad y quiere lo mejor para esta familia, y lo remarco en este punto, en la analogía que tenemos como laicos, que estamos bregando por la unidad del pueblo de Dios. El Papa Francisco, en Canadá, pronunció un discurso en la zona rural en la cual se encontraba apostado en los últimos días ante una audiencia mayoritariamente indígena. Allí pidió disculpas por los abusos de los internados católicos, específicamente, y cito textual, las formas en que lamentablemente muchos cristianos apoyaron la mentalidad colonizadora de los poderes que oprimían a los pueblos indígenas, y en particular por las formas en que muchos miembros de la iglesia y las comunidades religiosas cooperaron, no menos a través de su indiferencia, en los proyectos de destrucción cultural y de asimilación forzosa promovido por los gobiernos de la época, que culminaron en el sistema de escuelas residenciales. Cito la cita textual del Papa Francisco. En otras palabras, lo que se puede sostener aquí es que el Papa Francisco pidió disculpas por los misioneros católicos que salieron a un mundo desconocido, al destierro y el desierto, para enseñarle la palabra de Dios a los nativos canadienses. A pesar, y en este punto lo digo con el respeto, de ser el líder de la Iglesia Católica como Vicario de Cristo, se hace eco de muchos argumentos que fueron promovidos por una izquierda secular, posmoderna y relativista, en la cual se cree que todas las culturas y religiones son más o menos iguales y merecen más o menos la misma consideración. Y de acuerdo a este argumento, no se ve con buenos ojos la idea de un proselitismo y de un diálogo fraterno y abierto, excepto cuando se trata de evitar el paso a ciertas tradiciones de la fe. Allí sí parece que hay una actitud más beligerante, más firme, más acabada. Ahora, en el resto de los aspectos es muy rara la actitud. Digo, esto me recuerda a San Pío X cuando escribe Passion de Gregoris en la condena al modernismo. Finalmente hoy lo que parece que hay una parte de la curia que le molesta más que un sacerdote rece una misa que fue consolidada a perpetuidad por San Pío V, que es el rito tridentino. Parece que la tradición católica molesta a muchos. Nos tildan de sedevacantistas, lo cual es erróneo,
de cismáticos, los cuales erróneos, porque ciertamente tenemos reconocimiento de todos los sacramentos que se imparten, porque es la misa que rezan todos los santos. Y curiosamente, hay un espíritu muy permisivo hacia ciertas prácticas paganas o de otros credos que literalmente están yendo en contra de lo que ha profesado la Iglesia durante 2 milenios. Por eso, antes de dar la palabra, quiero remarcar este punto. Porque acá se empieza a ver que hay espacios comunes dentro del discurso público donde parte de la curia empieza a mantener una relación demasiado fraternal con discursos ideológicamente progresistas. Y aquí lo que sucede es que el Papa Francisco, obviamente, intentaba, al menos, no sé si obviamente, pero al menos parecía ser que obviamente buscaba disculparse por un escándalo que fue publicitado tiempo atrás en torno a unas tumbas recientemente descubiertas de cierta cantidad de estudiantes indígenas que habían asistido a un internado católico allí en Canadá. En principio parecía que sobre esto se versaba la gran disculpa. El punto es que muchos sitios de noticias, particularmente amalgamados a las corrientes de izquierda, donde aparecen también grupos de defensa indígenas, incluso activistas de otros espacios progresistas como el lobby LGBT o la gente de Black Lives Matter o la gente de Antifa también tomaron posición al respecto, todos concluyen inmediatamente que estas instituciones, como estos colegios católicos, estaban cometiendo asesinatos en masa, un genocidio encubierto, un atentado en contra de una población inocente en este punto. Pero poco después de esto aparece el punto cúlmine. Estas noticias difundidas avalaron incendios, vandalismos, ataques directos en contra de la Iglesia Católica apostada en Canadá. Sin embargo, a pesar de toda esta atención que recibió, nadie pudo conocer los fondos de los detalles en profundidad, que posteriormente empiezan a salir a la luz. Porque estas atrocidades que supuestamente se cometieron, finalmente no se lograron encontrar un cuerpo que permitiese definir que era cierto lo sostenido por todos los medios de izquierda. Nadie encontró aún ningún cuerpo y nadie podría decir si fueron víctimas de algún abuso o incluso negligencia por parte de la Iglesia Católica. 7 meses después del descubrimiento, el editor senior de The Federalist, John Davison, notó la falta total de evidencia que sugiriese que la Iglesia estaba escondiendo cuerpos con propósitos nefastos. Y cito textualmente: desde entonces no se ha exhumado un solo cadáver del sitio, no se han encontrado ni confirmado restos humanos de niños o de cualquier otra persona como resultado de las búsquedas por radar. Esto sigue siendo el caso 6 meses después. Sin embargo, el Papa Francisco todavía pensó que ayudaría el disculparse. Evidentemente cree que ayudará con la curación y podría redimir la imagen de la Iglesia Católica. Además, y uno especula, podría usar convenientemente esta ocasión para señalar su desaprobación del colonialismo y la aprobación a las culturas indígenas, como sucedió en el sínodo de las Amazonas tiempo atrás. Uno podría especular que quizás esta sea su intención. Y esto es ciertamente llamativo, porque estamos hablando, en primer lugar, que si vamos a hablar de colonialismo, yo pienso, al menos en mi humilde formación, que no sé si precisamente el mejor ejemplo para tomar es el de la Iglesia Católica, más allá que fue un gran imperio donde el sol nunca se ponía, llegó hasta Filipinas. Porque si uno ve simplemente hace el ejercicio, sale un ratito de YouTube, porque ya estoy viendo las críticas que van a llover en este punto, se asoma a su calle, si uno está en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, va a notar que hay gente rubia, va a notar que hay gente que es morocha, va a notar que hay gente que tiene otro tipo de mestizaje. Y esto se debe a que esencialmente la Iglesia Católica promovía los procesos de unión entre indígenas y europeos. Por eso hay tanto mestizaje. Por eso existe todavía esta mancomunión, incluso en zonas ya entre comillas civilizadas. Estamos hablando de zonas urbanas
que han crecido enormemente, todavía se ven ciertas tradiciones que son propias, estamos hablando del 1 de agosto, que esta vez sigue esa tradición de la ruda, que son propias de comunidades más indígenas. ¿Qué sucede? Que la iglesia, y esto lo pueden estudiar con Francisco Suárez o Francisco de Vitoria, los dos grandes padres del derecho internacional y la que podríamos considerar hoy actualmente derechos humanos, los dos grandes padres que a su vez eran teólogos católicos de formación, promovían el respeto a toda comunidad, a tal punto que si uno indaga cómo fue el proceso para incorporar estas civilizaciones a la Iglesia Católica, no entraba de manera forzosa a vapulear a las comunidades indígenas. Muy por el contrario, se generaban asentamientos donde de repente muchos de los indígenas, al ver que ya no eran torturados y perseguidos por el imperio más fuerte de la región, sino que de repente había un grupo misionero que les ofrecía tener una cama, poder comer comida caliente, poder de repente vestirse, poder de repente dialogar, escuchar, leer, se les educaba, empiezan solos a acercarse hacia las postas misioneras. Vean mucho, lo que les invito a que los lean, sobre todo Francisco Suárez y Francisco de Vitoria, para que vean cómo son los procesos. Y sobre todo si alguien quiere estudiar en profundidad cómo fue el proceso de las reducciones jesuitas. Yo entiendo que hoy quizás hablar de los jesuitas es un tema un poco más complejo, pero vean cómo fueron las reducciones jesuitas en el proceso de evangelización. Para no extenderme tanto, sí quiero marcar que desafortunadamente el Papa Francisco quizás se olvida cuando hablamos de colonialismo que fue muy distinto el proceso, particularmente del norte de América, donde la cultura anglosajona literalmente hizo un barrido total en el norte. Por eso hoy existen pequeños asentamientos muy delimitados donde ciertas tribus que han sobrevivido se encuentran allí con sus tradiciones y su cultura, así encerrados y encapsulados. Mientras tanto, el resto de la civilización siguió su curso, siguió otro curso. Por eso no hay que olvidarse que mientras la Iglesia Católica entraba al mundo con la Biblia, con hospitales y con universidades, otros entraban al mundo con guerras y con opio. Pero que sucede que el 99% de la cultura general que solamente consume Netflix no está dispuesto a dar esta discusión. Desafortunadamente, quizás el Papa Francisco hizo omisión a este aspecto en su último discurso. Porque él no ve que haya un error en esta idea de disculparse por algo que no sucedió. Él piensa que realmente sucedió, siendo que no hay ninguna evidencia empírica y constatable que demuestre que hubo una actitud sádica, o al menos negligente, por parte de los misioneros. Muy por el contrario, se estaba albergando del frío brutal que había en Canadá a niños que estaban lejos de sus familias por circunstancias que eran ajenas a la propia iglesia, que son hogares de acogida. No se olviden que lo que hoy se conoce como justicia social ya empieza en la Edad Media con las cofradías y las hermandades, donde se estaba cuidando y protegiendo al huérfano, a la viuda y al discapacitado. Hay que recordar bien que hay muchos mitos en la Edad Media. Pero bueno, creo en este sentido, lo digo con todo respeto, que esta actitud del Papa Francisco, lejos de sanar esta admisión de culpa y maldad, solamente va a provocar más agravios y va a estar muy lejos de ser una actitud reparadora. En lugar de demostrarle al mundo lo que la iglesia estaba haciendo al darle un refugio a tantos niños, está demostrando que la iglesia bimilenaria, que el cuerpo militante de Cristo, tenemos tres iglesias, la militante, la purgante y la triunfante, que esta iglesia militante le parece ser que es más que buscar el progreso, era buscar el regreso. Parece ser que es una iglesia que históricamente se fundó sobre la barbarie. Es una iglesia mentirosa, es una iglesia pecadora. Y claro, ¿hay pecadores dentro de la iglesia? Sí, muchos, muchísimos. En la curia y en los laicos. Pero que la iglesia como cuerpo, como tal, asume que es una entidad malvada, genocida, me parece que es ceder mucho ante el enemigo. Me parece que es ceder bastante ante el enemigo. Con el colapso de la asistencia a la iglesia y el olvido de las verdades básicas de la tradición, hubiera sido quizás mucho más apropiado que el Papa Francisco aclamase en voz alta
los esfuerzos misioneros que se han dado no solamente en Canadá, sino en América, y pidiese una actividad más profunda de este tipo en tiempos actuales, donde muchos católicos se cree que se hace el bien y se obra el bien solo por redes sociales, que se buscase volver ese espíritu misionero. Estos eran los hombres que en tiempos pasados salían a predicar la verdad de Cristo, cueste lo que cueste, en tribus que, por cierto, promovían desde el incesto y el abuso infantil hasta prácticas de fagocitar seres humanos. Hay que recordar cómo eran también las tribus indígenas aquí. Ese mito del buen salvaje de Rousseau de la Ilustración quizás haya que repasarlo. Yo creo que en este punto no es vergonzoso reconocer que fue un esfuerzo por asimilar las culturas indígenas a Occidente, y es un error propio de la posmodernidad querer equiparar la asimilación con lo que es el borrado de la cultura. Asimilar dos culturas no es borrarla, es asimilarla. Yo cuando me caso y me asimilo a mi mujer y hacemos de dos cuerpos una sola carne, no estoy borrando la identidad de mi esposa, estamos asimilándonos mutuamente. Este es el punto. Y los padres del Papa Francisco, cuando se hicieran una sola carne, no borraron la identidad el uno del otro. Muy por el contrario, se asimila. Cuando las culturas se asimilan, no implica un proceso de borrado. Algo que, por cierto, insisto, sí hicieron otros imperios como el anglosajón. Allí sí hubo un proceso de borrado. ¿Quieren ver otro ejemplo de borrado? Vayan simplemente a investigar cómo fue el proceso de expansión chino, por ejemplo, en el Tíbet. Hay un ejemplo de lo que es el borrado de una cultura. No aplica particularmente a la Iglesia Católica, sino no se hubiese conservado, y les doy un dato que se estudia mucho en filosofía, lo que se ha conservado históricamente. ¿Por qué hay tantas obras de la era clásica griega que fueron conservadas en monasterios, de hecho? Porque justamente la Iglesia conservaba el patrimonio de la humanidad y todo lo que se ha ido avanzando en materia filosófica. Ahora llega la Ilustración y sí hace un borrado de un milenio entero de filosofía. Por eso hay muy poca filosofía medieval y muy mal difundida, porque ahí sí se hizo un borrado. Y la Ilustración, en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ya para no extenderme más, y cierro con esta última reflexión, suponiendo en este punto que realmente haya habido abusos por parte de un clero misionero. Yo no lo niego que pueda haber existido. El tema es, hay que saber diferenciar el ente en su esencia de su accidente. Porque la actitud misionera de la Iglesia Católica no fue establecer un genocidio. Por una cuestión elemental. Si hubiese sido un genocidio, no hubiese sobrevivido absolutamente nadie. No hubiese habido un proceso de mestizaje, no se conservaría tanto elementos culturales actualmente propios de los indígenas. Si hubiese sido un genocidio real. Lo cierto es que hubo un proceso de asimilación, hubo un proceso de búsqueda de darle la palabra de Dios, que para eso hemos sido llamados que estamos bautizados, de darle universidades, hospitales y sobre todo de darle un fin a la barbarie. Reconocer el bien hecho por los cristianos del pasado sería precisamente lo que permitiría lograr una curación en las heridas actuales que padece la Iglesia. Las personas que están realmente heridas por la privación de los derechos y la destrucción cultural que se vive en la posmodernidad, no se van a curar frente a una nueva profundización de esta trivialidad que presenta el progresismo. Muy por el contrario, se van a profundizar las heridas. Es necesario para curar tener plena fe en Dios, cultivar las virtudes y construir una comunidad basada en la verdad, no en la mentira. Nada más, gente, y muchísimas gracias.